¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, este es el cuarto video en donde voy mostrando de a poco y explicando un poquito mi colección de 3DS, ¿no? Física de los juegos que tengo. Acá te voy a mostrar 10 juegos, en realidad son 9, pero bueno, ahora van a ver por qué son 10. Y vamos a empezar por Tom Clancy's Splinter Cell 3D. Bueno, la saga Tom Clancy es una saga que está desparramada por varias consolas y obviamente en 3DS es una saga de Ubisoft. Y en 3DS tenés también, si no recuerdo mal, dos juegos de Tom Clancy, ¿no? Uno es este, el Splinter Cell 3D, y el otro es el Ghost Recon, que es, digamos que es el mejor. Pero bueno, el otro no lo tengo, así que les voy a hablar de este. Splinter Cell 3D, básicamente yo lo definiría como una especie de Metal Gear Solid Snake Eater, ¿no? El clásico Metal Gear Solid, pero mucho más lavado. Mucho más lavado. Esta es una versión que, eh, digamos que Ubisoft adapta la saga a las consolas portátiles y al no tener una palanca, bueno, el tema del giro de las cámaras lo hace con los botones. Yo diría que hay un par de problemas con el tema de la inteligencia artificial acá, de cómo reaccionan los enemigos. Es un juego que yo le pondría un 6,5. 6,5, 7, pero sí. O sea, aprueba, pero no es lo mejor, ¿sí? El 3D de la máquina se usa, pero para mí no aporta. O sea, no, yo no le veo una especie de gran aporte, ¿no? No hace la diferencia. Así que, primer juego, Splinter Cell 3D. Vamos con el segundo. Segundo juego. Ace Combat Assault Horizon Legacy Plus. El más ese es importante, ¿por qué? Porque esta versión, hay dos versiones de este juego, esta es la segunda, el Plus, que te viene justamente con la posibilidad de usar amigos que tengas. Acá te lo dice, ¿no? Te dice que, por ejemplo, es una colaboración entre Nintendo y Bandai Namco, en donde puedes usar amigos y podés darle a los juegos, perdón, a las naves del juego, puedes darle diferentes skins, como ser de Mario, Zelda, Star Fox. Lo que mucha gente no sabe de este juego es que en realidad no es un juego original per se, sino que es un remake muy bien hecho, casi totalmente distinto, por eso es que la gente no sabe, del juego Ace Combat 2, ¿sí? De PC, que es un juego de los años 90, años 97, 98. Bueno, este juego es ese juego, pero está remakeado a tal punto que hasta cambiaron la historia, cambiaron los enemigos, bueno, cambiaron tanto que es un juego nuevo. Por eso es que literalmente pasa por debajo del radar de muchos. Y hablando de radar, está bueno la incorporación que hacen en este juego de usar el radar abajo en la pantalla táctil. Se hace mucho más cómodo. Así que este es un juego muy recomendado. Y la frutilla del postre es que anda a 60 FPS estables, lo cual no es común para la época en que salió en una consola portátil, como ser 3DS. Súper recomendado si te gustan los juegos de naves, de aviones en realidad. Seguimos con el tercer juego. Dream Trigger 3D. Y acá hay que ponernos de pie porque este es un juego de culto. Este es un juego muy raro. No es costoso, pero es raro el concepto. Porque ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un juego que vendría a ser un shooter, pero la diferencia es que en la pantalla de abajo vos tenés una especie de sonar, en donde vos no podés disparar hasta que no te aparecen los enemigos. Y en la pantalla de arriba pasa la acción. Vos estás adentro de una nave, la nave a veces cambia de forma, a veces es un cubo con una esfera adentro. Es rarísimo, rarísimo. Pero lo mejor es que el juego es muy dinámico, tiene el concepto de portabilidad detrás, o sea, lo que yo llamo portabilidad me refiero a agarrar el juego 10 minutos, jugarlo y dejarlo para una próxima sesión después. Y el 3D que usa, porque este juego usa 3D, acá te lo aclaran bien obviamente, ¿no? Se puede jugar en 2D, pero bueno, tiene los modos 3D. El 3D que usa el juego es buenísimo, aporta mucho, porque los escenarios tienen mucho movimiento y en 3D se ve increíble. La verdad que es como una especie de, no sé, psicodelia, si quieres llamarlo de alguna manera. Un juego súper recomendado,
yo diría que es un juego de culto, una joya oculta. Dream Trigger 3D para 3DS. Yo no había visto nada igual. Y lo conocí hace relativamente poco, hace un año y medio más o menos. Pero muy buen juego este. Seguimos. Scribblenauts Unlimited. Un juego de Warner. Un juego de Warner. Bueno, pero ¿qué pasa? La saga esta en realidad es una saga que ya viene de DS. Se origina en DS si no recuerdo mal. Y después tiene entregas en diferentes consolas. Por ejemplo, en 3DS salió el Unlimited y salió el Unmask. Que ya hay como, es un convenio entre creo que Warner y DC, donde incluyen superhéroes como Batman, Superman. A mí como los superhéroes me resbalan, fui por la primera versión, ¿no? La primera entrega, digamos, para 3DS. También está en Wii U. Lo que tiene el Scribblenauts Unlimited es un juego que si vos no lo conocés, básicamente todo lo que vos dibujás o escribís en la pantalla inferior, en la pantalla táctil, aparece en el juego. Es un juego muy ingenioso. Y cuando salió estaba promocionado el tema de el editor de objetos. Bueno, ese editor nunca llegó a la versión portátil, creo que sí a las versiones de sobremesa, pero lo que tiene interesante este juego es que hay muchas referencias a juegos de Nintendo. La versión que salió para Wii U tiene aún más referencias, pero esta tiene bastantes referencias, muchos easter eggs, ¿no? Muchas referencias, digamos. Y tiene también el uso del Street Pass. Para los que no saben, el Street Pass es una función que tiene las consolas 3DS que básicamente lo que hace es que cuando está activado, tu consola puede detectar si hay otra consola 3DS de la familia de 3DS, ¿no? de los 6 modelos de 3DS que hay, a la redonda, en un radio a la redonda. Si esa persona tiene esa consola con el Street Pass activado, las dos consolas pueden intercambiar información. Bueno, mediante esa aplicación que las traen las consolas, vos podés descargar objetos e intercambiar información. Que bueno, justamente eso aporta al juego. La verdad que es un juego muy interesante, es muy, muy creativo. Yo esto lo recomiendo. Es un juego que no es difícil para nada, pero no sé, es algo diferente. Así que Scribblenauts Unlimited, para los que tengan Switch, creo que salió también para Switch, si no recuerdo mal. Y ahora seguimos con otro juego. A ver, otro juego que también es una joya oculta. Una joya oculta, y yo te diría que es un juego de culto, realmente. Crash 3D, ¿sí? A Puzzle Crash 3D with Another Dimension. Es un juego de Sega. Ya por solo ser de Sega hay que prestar atención, porque acuérdense que Sega dejó de hacer consolas, pero no juegos. Y los juegos de Sega, salvo algunas excepciones, suelen ser bastante buenos y variados. Y este no es la excepción. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos un juego que es un juego de puzzle. Y que es un juego que básicamente lo que hace es crashear o aplastar niveles en 3D, donde vos los podés ir rotando los niveles, hacerlos 2D para poder ir pasando los puzzles. Todos estos niveles están en la cabeza del tipo, el protagonista, y básicamente cada nivel es como que refleja miedos reprimidos, ansiedad, angustias. O sea, el juego es muy colorido, el efecto 3D, si lo jugás con efecto 3D, es imprescindible. Para mí este juego hay que jugarlo sí o sí con 3D porque hay ángulos que vos no los podrías entender si no tenés el efecto 3D activado. Así que eso te lo recomiendo si vas a jugar y tenés una 2DS, bueno, no lo juegues. Y si jugás en 3DS, el 3D activado sí o sí. Pero lo interesante de este título, en realidad es todo interesante, pero lo más interesante para mí es el contraste entre lo colorido de los niveles, pero las temáticas de fondo, porque el juego toca temáticas como por ejemplo, no sé, la soledad, la ansiedad, ya les digo, los miedos, la angustia. Es un juego que hay que tener en cuenta y que yo no veo mucha gente hablando de este título en particular, ¿no? Siempre cuando uno ve gente en YouTube hablando de juegos 3DS te hablan de los mismos 10 juegos, ¿no? Mario 3D Land, Mario Kart. Bueno, prestemos atención a este. Este título está muy bueno. Continuamos. Bueno, vamos con Capcom. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, acá tenemos el Super Street Fighter 4 3D Edition.
Este título es un juego de lanzamiento de 3DS. O sea, nos vamos al año 2011 cuando sale la consola. Y para ese lanzamiento, Capcom, digamos que tiró toda la carne al asador. ¿Por qué? Porque sacó este título, que ya de por sí, ya es el packaging. Yo no sé si ustedes pueden ver que tiene una especie de... Sí, de frente que es 3D, ¿no? Como los tazos de Chester, si algunos de Argentina, bueno, ese 3D que moviéndolos se mueve, bueno. Pero este juego ya es el packaging impresiona. Primero porque tiene esta caja, este cobertor de cartón. Pero segundo, porque es el juego que por lo menos yo tengo, que yo tengo como 100 y pico juegos, que tiene el manual más grande. O sea, mira lo que es este manual. Compite de lleno con el manual de Shovel Knight, pero tenés todo acá. La verdad, es súper completo. Buenísimo. Pero bueno, ¿qué tenemos acá en este juego? Este juego es digamos, es un port con muchos añadidos del Super Street Fighter 4. Acá vos tenés todo lo que venía en DLCs. Bueno, ya está todo incluido. Son 35, 36 personajes. Tenés una función nuevamente con el Street Pass de la consola, que podés recibir figuritas y las figuritas las haces pelear entre ellas. O sea, es como un juego dentro de un juego, el tema de las figuritas. Y aparte tenés, bueno, el efecto 3D para mí le aporta un montón, o sea, es súper necesario al jugarlo. Y lo interesante es que tenés un modo, no me acuerdo cómo se llama el modo, tiene un nombre, en el cual la cámara está ubicada arriba del hombro del personaje, básicamente como ser como el Resident Evil 4, ¿no? Esa cámara, bueno, y que para un juego de pelea, esa cámara, ese tipo de cámara, le da un look más cinematográfico, o sea, es menos común, y la verdad que distingue de otros juegos de pelea. Para mí, si no tenés ningún juego de pelea, y sacamos a Smash Brothers como juego de pelea, porque es otra cosa distinta para mí, pero este juego súper va, re va porque está muy bueno, tiene mucho contenido, muchísimo contenido, y ya les digo, tiene muchas funciones, el efecto 3D te deja boquiabierto, un manual gigante y encima un cobertor hermoso con 3D. Así que Capcom se lució con eso. Pero no se siguió, o sea, esa no fue la única manera en que Capcom se lució en la 3DS, sino sacando este otro juego. Resident Evil Revelations. ¿Qué es este juego? Bueno, este juego, primero que siempre decimos que es muy común, ¿no? Que en 3DS vayan a parar ports de otras consolas y se los rehagan en 3D. Por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, ya lo mencioné antes, pero lo que es el Snake Eater, ¿no? El juego este que salió, o por ejemplo Rayman 2, que se porteó a 3DS. Bueno, hay un montón de juegos que se portearon. Acá es diferente. Acá el juego está hecho para 3DS y se porteó a consolas. Fue tan bueno que se porteó a consolas. Y hablamos de Resident Evil Revelations, que es un juego que mezcla lo visto en los últimos Resident Evil hasta el momento, ¿no? Esa cosa más de acción, más dinámica, más shooter, si se quiere, con una vuelta a el survival horror clásico de los primeros 4 Resident Evil. Con 4 no me refiero al Resident Evil 4, me refiero al 1, 2, 3 y el Code Verónica. Así que este juego mezcla dos cosas. Visualmente es increíble, eso es un portento tecnológico de la época, 2012 salió esto, y se ve... es increíble lo que se ve este juego en 3D y con el efecto 3D, porque el efecto 3D acá le aporta un montón, un montón. Este es otro juego que hay que jugar sí o sí con efecto 3D. Si tenés una 2DS, bueno, preferible jugarlo en Switch en todo caso, pero si tenés una 3DS con efecto 3D activado. Y yo te diría que de los dos Resident Evil que salieron para la consola, por lejos, este es el mejor. Después Capcom, como hizo siempre, ¿no? Porque las exclusividades temporales de Capcom ya son moneda corriente en este mundillo de los videojuegos. Recordemos que ya lo había hecho con el Resident Evil 4 en GameCube, que salió en GameCube. Nintendo lo promocionó como que era exclusivo, porque así lo era. Y después Capcom, creo que al cabo de un tiempo, no me acuerdo si unos meses, decidió sacarlo para todas las consolas. Bueno, acá hizo lo mismo, ¿no? Originalmente fue exclusivo de 3DS y ya después
lo empezó a portear a cualquier consola. Hoy en día están en todas las consolas, por lo menos en las últimas están todas, pero es muy bueno. El 2, que ya no salió en 3DS, el 2 salió por lo menos en Switch, está el 2 en un pack. El 2 no es tan bueno, es mucho más sencillo, pero este está muy muy bueno. Vamos con el siguiente juego. Resident Evil Revelations. Y vos decís, bueno, pero me hablaste recién de ese juego. No. Y sí. Son dos y son diferentes. En realidad son el mismo juego, por eso yo dije que iba a hablar de 10 juegos, pero son 9. La diferencia está en el lomo. Uno dice Resident Evil Revelations y el otro Revelations. ¿Sí? Es un error de misprint. Simplemente acá lo quería mencionar. Revelations y Revelations, ¿sí? Lo quería mencionar simplemente porque bueno, la historia de este error es que en los primeros batch de los juegos, las primeras tiradas, muchos salieron con error, el Revelations, ¿sí? Luego eso se corrigió, pero la gente que advirtió ese error y se quejó con Nintendo, Nintendo dice, bueno, no te preocupes, entregame el juego y yo te entrego el juego correcto. Así que mucha gente lo devolvió, el Revelations, y le dieron su juego con el spin card correcto. Pero las diferencias no terminan ahí, porque si bien tanto en la portada como en la contraportada no hay diferencia alguna, sí las hay en el interior. A ver, el Revelations, que es de las primeras tiradas, traen el típico manual de Club Nintendo y un manual interesante del juego, bastante grande, ¿sí? Pero el otro, el ya corregido, el manual, tiene nada, 2 hojas, no tiene ni hojas, básicamente. Así que esa es una cosa interesante, ¿por qué tener uno, por qué tener otro? Teniendo los dos, ya si sos coleccionista como yo, además de jugador, te aseguras de tener las dos versiones y tener los dos tipos de manual, los dos tipos de spin card. Bueno, algo muy de nicho, pero que quería mencionar, ¿no? Si lo ves a la venta, siempre fíjate si es un Revelations o Revelations y ya sabéis lo que tenía adentro. Seguimos, quedan 2 juegos más. Y seguimos con Resident Evil. Resident Evil The Mercenaries 3D. Ya les dije que salieron 2 juegos para la consola, 2 juegos de Resident Evil. El primero lo mencioné recién y el segundo es este. En este juego yo te voy a decir lo siguiente. Este es un juego muy corto que para mí es un juego que explota lo que es el concepto de portabilidad mucho más que el Resident Evil Revelations, en sentido de que, ya te les digo, agarramos el juego, jugamos un ratito, lo dejamos colgado, ¿no? Tiene eso. Básicamente se agarró el modo de Mercenaries, ¿no? Del que está en el Resident Evil 4 y en el Resident Evil 5, y se hizo un juego de eso. Por eso es que es un spin-off, digamos. Es un spin-off muy corto, mucho de acción pura y dura. Tenés conectividad con otras consolas, puedes jugar en modo cooperativo. Pero, ya les digo, para mí es una nota al pie este juego. Si tuvieras que elegir un solo Resident Evil, te vas por el otro, pero sin dudarlo, ¿sí? El otro es el que básicamente es un juego bisagra, este no lo es. Es un juego complementario, que está bueno, pero no te va a modificar nada. Y terminamos con un juegazo. Spirit Camera, The Cursed Memory. ¿Sí? Este juego también, este es un juego que yo diría que es un juego de nicho, yo diría que es una joya oculta. Y básicamente es un spin-off de la saga Fatal Frame, una saga de terror, que hace uso y abuso de la cámara de 3DS, las cámaras externas, ¿sí? Recordemos que 3DS tiene cámaras externas y una cámara interna, y en el cual vos podés ir mirando, o sea, enfocando con las cámaras de la consola diferentes entornos, por ejemplo la habitación en donde estás, y encontrando fantasmas. Está muy bueno cómo usa el tema de la realidad aumentada, muy bueno, y cómo usa el efecto 3D, porque la verdad que es impresionante. Y para colmo, este juego trae, bueno, trae muchos manualcitos, trae muchos folletos. El manual del juego es
Es digno, es cortito, pero bueno, es digno, digamos, porque se abre. Tenés... A ver si se puede ver un poco mejor. Sí, se abre así, ¿eh? Esto no es tan interesante. Trae, bueno, el manual de Club Nintendo. Trae otros folletos más, como el If You Like, el manual que yo le digo, el If You Like, que te trae con muchos juegos, pero trae esto. Este es el manual, este es el libro Violeta, que este libro vos tenés que tenerlo sí o sí para jugar, porque vos con las cámaras, enfocando acá en las imágenes, lo que pasa, es parte de la historia. O sea, sí o sí requerís de este manual para poder jugar el juego. Obviamente podés, bueno, en una PC buscar el manual y apuntar con las cámaras a ese manual, pero la realidad es que es parte del juego. Y es interesante cómo se mezcla lo digital y lo físico para crear, ¿no? Una historia interesante. Así que este juego yo lo recomiendo, es súper de nicho. Y bueno, ahí les comenté sobre 10 juegos que tengo, en realidad son 9, pero bueno, son 10. Y quedarán un par más para los próximos videos. Te mando un saludo.